No te preocupes de nada, nena, no te preocupes. Todo es, qué sé yo, todo va a surgir, todo va a entrelazarse, como decía Alfredo Luis Jaegli. Ya no hay fronteras, todo es una, qué sé yo, es un mundo. Todos habitamos en el mundo y tenemos posibilidades de viajar para allá, para donde sea. Ya no hay que prohibir los pasaportes, entonces ya eliminar la parte de pasaporte. Hay que hacer un pasaporte universal, más o menos, para, así como dice él, como dijo él, por lo menos está planteando eso, pero está la realidad de las cosas que no es tan así. El caso del Gafilat, con sus oportunidades, sus desafíos. Él rechaza el Gafilat, Jaegli, y estamos acá con el gran economista y analista económico Ricardo Rodríguez Silvero, que dice totalmente lo contrario, que defiende al Gafilat si se quiere. ¿Es así? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Bruno Masi y Kevin. Un gusto estar con tu audiencia y televidencia. Bueno, muy buena la ponencia tuya, ya que estamos televidencia, audiencia, ponencia. Muy buena la ponencia tuya en esa mesa de Patria Soñada. Patria Soñada es un grupo que se orquestó ahora. No, lleva más de 10 años trabajando. Pero para tratar de buscar el desarrollo del país en todos los órdenes, ¿es así? Ellos tienen un eslogan que está muy bien pensado. Dice, con la utopía en el corazón y con los pies en la tierra. Ah, qué bueno, con la utopía en el corazón. Y con los pies en la tierra. Se trata de una organización no gubernamental con base jurídica local, pero que trabaja en cooperación con otras fundaciones de América Latina y también con algunas de los Estados Unidos, ¿verdad? Tenemos un presidente itinerante que los vincula a todos y que está creando también una misión presidencial latinoamericana, se llama, que convoca a todos los expresidentes a ver si pueden aportar su experiencia acumulada, que es la mejor definición de tecnología que conozco. Qué bueno, experiencia acumulada. Sí, la mejor definición de tecnología. Viste que muchos pasaron años en el poder, algunos incluso décadas. Y entonces están con ganas de aportar a que los gobernantes actuales aprendan de sus experiencias también. ¿Y acá se aprende eso o no? Y hay que ver, hay algunos grupos... Nuestro actual, digamos, comandante en jefe, presidente, ¿puede aprender de aquellos? Sí, por supuesto que sí. ¿También? Pero claro, yo no veo que ninguno de los presidentes sea mejor que el otro. Todos han intentado hacer lo mejor que podían dentro de la configuración de fuerzas políticas y económicas y financieras que les tocó actuar. Bueno, esto del Gafilat, Ricardo Rodríguez Silvero, las oportunidades, los desafíos. ¿Por qué está el Gafilat acá? ¿Cuál es su misión? ¿Cómo nos ve el Gafilat a nosotros como país? Y por supuesto en el campo económico financiero, obviamente. ¿Fuimos para atrás? ¿Nos estancamos o tenemos posibilidades de crecer? ¿Cómo va esa digamos, los rayos X del Gafilat respecto a nuestro país? ¿Con qué resultados están dando? Porque están todavía acá por Paraguay. Gafilat es una organización de carácter latinoamericano, incluyendo el Caribe dentro de esa expresión, que busca combatir los delitos económicos de todo tipo, pero especialmente el crimen organizado y los giros ilegales al exterior. Y resulta que los países de América Latina están plagados de populismo, tanto de izquierda como de derecha. Están tan enfermos de una democracia hemisférica norte y sur que intenta hacer cosas buenas pero que no las consigue, ¿verdad? Nosotros podemos citar casos que realmente le ponen a uno la piel de erizo, como piel de gallina. Peor, de erizo. De erizo. Porque con el experimento que se tuvo en 1960 con Cuba y lo que siguió a ese experimento que tiene vigencia todavía hasta ahora, y con lo que está ocurriendo en Nicaragua y en otros países de América Central, Venezuela desde luego, ¿verdad? Ya eso supera toda la capacidad de imaginación en cuanto a situación mala a empeorar, ¿verdad?
Nos preocupa muchísimo a todos los profesionales la situación de Argentina. ¿Cómo es posible que un país que estaba entre los mejores del mundo a comienzos del siglo XX, con Ilía, por ejemplo, es impresionante, estaba entre los mejores países del mundo? El granero del mundo. Tenía la mejor educación del mundo, entre otros países, ¿verdad? Y sin embargo se ha venido tan abajo. O sea, ¿qué es lo que nos ocurre a los latinoamericanos para que esto nos pase? Imagínate lo que está pasando en Perú, después de toda esa experiencia muy negativa, por cierto, del Sendero Luminoso y de las malas experiencias recogidas con democracia frustrada, ¿verdad? Ahora tenemos ahí un Castillo en el poder que es la expresión anticristo, digamos, de la democracia, por lo menos en el sentido occidental del término, con decirte que estaba nombrando en su gabinete, pero entre los puestos más importantes, a gente que representaba al terrorismo local y al terrorismo internacional, y además se jactaban de emular a Chávez y Maduro. Es decir, ¿qué es lo que nos pasa, verdad? Bueno, y dentro de ese contexto, la situación de países como Paraguay destaca por su fortaleza macroeconómica. Llevamos 3/4 de siglo sin cambiar de nombre a nuestra moneda. No hemos eliminado ni un solo cero, a pesar de que yo soy partidario de eliminar ya por lo menos 3, ¿verdad? ¿Ah, sí? Y claro, porque ya no sabemos cómo expresar en guaraní cuando son $1.000 millones, por ejemplo. Sí. Se le caen todos los ceros de la mesa. Y hay que saber expresarse. ¿Va a llegar ese momento, te parece? Y ya estamos ahí en la necesidad de ir simplificando el número de ceros, pero no porque hayamos tenido una política mala en términos de inflación, control de la masa monetaria. Somos al contrario un modelo en eso. Nosotros en materia de macroeconomía somos realmente un modelo, sobre todo si es que se la define como crecimiento del producto, muy por encima del crecimiento poblacional, ¿verdad? Después tenemos una fortaleza monetaria bajo absoluto control y un déficit fiscal que, a pesar de la pandemia, está todavía entre los mejores de América Latina. Esa es fortaleza macroeconómica. Lo malo es cuando los economistas y algunos otros profesionales de disciplinas conexas se enorgullecen demasiado de la macroeconomía y se olvidan de la microeconomía. Es allí donde está el cuello de botella. Esos millones de microempresarios, tanto urbanos como rurales. A los rurales se los llama microemprendedores rurales, ¿verdad? Y hay de todo tipo, hay changas también, tanto en el sector rural como en el sector urbano. Esa gente está huérfana de asistencia técnica y de acceso al crédito. Ahí hay que trabajar muchísimo y estamos... ¿Cómo se logra eso? De regular a mal. ¿Cómo se logra eso? Y de a poco únicamente, no hay forma de implantar una revolución en esas cosas, ¿verdad? Quiero decir que estas cosas hay que ir trabajándolas de a poco. Por ejemplo, la organización de MIPYMES, que sí existe en Paraguay, está llamando soberanamente la atención a las autoridades públicas y privadas acerca de la necesidad de apoyar con asistencia técnica y con acceso al crédito a los microemprendedores urbanos y rurales. Y están empezando a hacer un buen trabajo, solamente que esto va muy lentamente. Lo que digo yo es que simplemente tenemos que tener en cuenta que allí hay un universo de oportunidades que la ciudadanía está despreciando porque los microproductores no se organizan, ¿verdad? Pero aparte de eso, tenemos una situación social que es preocupante, no solamente por la pandemia, ¿no? Hay que ver cómo salir del desempleo y subempleo. ¿Cómo sacar a la gente de las plazas? ¿Verdad? Quiero saber yo. Y la cantidad de indígenas que andan por ahí pidiendo ¿cómo sacar todo eso, limpiar? Y hay que tener una política monetaria cambiada y crediticia como la que tenemos, pero hay que mejorar a nivel de microempresarios urbanos y rurales y ver la forma también de ser conscientes de que casi la mitad de nuestra actividad económica es clandestina o informal. ¿Qué porcentaje de informalidad hay en el país? Está casi cercano, 60. Está casi cercano al 50. Eso depende cómo uno mida, ¿verdad? Algunos te 50 algunos te van a decir 40, otros te van a decir 60. Pero estamos más o menos oscilando en torno al 50%, que es lo mismo que decir que la mitad de actividad económica no se registra en el sector público. No se registra. Eso es lamentable. Y después la evasión tributaria, que es tradicional en nuestro país, llega al 40%
de la recaudación potencial, es decir, cómo vamos a financiar nosotros a los microempresarios urbanos y rurales si es que no estamos en condiciones ni siquiera de formalizar la economía y de otorgar créditos y asistencia técnica a las MIPYMES, o sea, a las micro y pequeñas empresas. Pero el camino está en la dirección correcta, solamente que vamos muy lentamente. Y aparte de eso, nos pasamos criticando a Brasil porque echa abajo el Amazonas, ¿verdad? Pero nosotros, en términos relativos... No, recién ponderaba Jaegli, justamente, antes de que vinieras, lo bello que es el Amazonas. Él se fue con su avión ahí a pescar, estuvo una semana con sus hijos, y en una zona totalmente agreste, natural, limpia, el agua, una belleza. O sea, estuvo potenciando eso y diciendo... El que no conoce el Amazonas no conoce París, una cosa así, como o viceversa. Digamos, parafraseó eso, pero es interesante. En términos metafóricos tiene razón. Sí. Velar por el cuidado de nuestro medio ambiente, ¿cómo estamos acá nosotros? Y eso es lo que digo, en términos relativos, como somos un país pequeño, estamos igual de mal que Brasil, porque acá estamos también con más de 1.000 focos de incendio. Parece que en los próximos meses de verano vamos a llegar a 2.000 focos de incendio. Nuestros bosques están siendo quemados literalmente. Y además los humedales, qué mal que tratamos a nuestros humedales como si no tuvieran importancia, ¿verdad? Como si no tuvieran importancia. Y bueno, y dentro de ese contexto, otra vez que estamos señalando varias facetas, la educación, nuestro sistema educacional es uno de los peores de América Latina. Entonces, ¿cómo vamos a alertar a nuestros ciudadanos con un sistema educacional como el nuestro, verdad? Es que hay que hacer una reforma del Estado, que tirar una bomba que explote, comenzar de cero. ¿Cómo hay que hacer? Nada de bombas. El camino está ¿por claro, dónde, pero entonces, hay que empezar a transitar. Y tenemos que deshacernos de la gente que roba sistemáticamente al Estado y al sector privado. Esa cantidad de funcionarios públicos, pero también representantes del sector privado. Esto de estar saqueando al país permanentemente a través de remuneraciones siderales, como hacen algunos funcionarios públicos, que no son solamente el poder legislativo y el poder ejecutivo, sino que también el poder judicial, los magistrados, las coimas que se piden. Es decir, mientras nosotros sigamos con esa política pública del robo, bueno, ¿cómo vamos a salir adelante? En otras palabras, tenemos que decir las cosas claramente. Mientras el Poder Ejecutivo esté siendo saqueado permanentemente por empresarios privados y por funcionarios públicos, no somos conscientes tal vez que los que pagamos eso son los que pagamos los impuestos. Pero como solamente pagamos impuestos del 60% de la población y el 40% lo evade, pero además como la actividad informal es casi la mitad de la actividad económica del país, ¿cómo vamos a financiar todo eso si los que tienen que financiar no se ponen? Y después está la impunidad omnipresente, que es la que fomenta la democracia. Sigue siendo un gran negocio ser corrupto en Paraguay. Pero aparte de eso, el sector público tiene cleptocracia e ineptocracia que están aturdidas por nepotismo. Nepotismo, claro, toda la familia de los grandes políticos. No solamente la familia, los amantes, los mecánicos, los choferes, todos están involucrados. La usura. Según la percepción de la corrupción que analiza globalmente Transparencia Internacional, Paraguay es uno de los países más corruptos de América Latina, solamente superado por Haití, Nicaragua, Venezuela, próximamente probablemente Argentina también, porque qué manera de robar. No solamente son elocuentes hablando, sino también robando. Robando. Elocuentes hablando y robando también. Bueno, pero ¿y cuando vienen los argentinos a querer instalarse acá, comprar algo, poner dinero en el banco, encuentra a esa gente tapujos? Y exactamente, ahí está el problema. En el campo financiero. Como nosotros tenemos que combatir, aparte de todo eso que te estaba diciendo, también tenemos que combatir el crimen organizado y los giros ilegales al exterior, ¿verdad? Entonces necesitamos el Gafilat. El Gafilat es algo así como una institución que controla el lavado de dinero y controla todo lo que sea giros al exterior, los giros ilegales, y por supuesto que está en contra del narcoterrorismo y del terrorismo en general, ¿verdad?
para eso necesitamos, y está muy bien, yo saludo la presencia de ellos, así como esa docena de instituciones norteamericanas que están trabajando calladamente en nuestro país y en la triple frontera ya hace más de 10 años. Es decir, esa gente nos ayuda muchísimo y no se jacta. Es decir, está simplemente ayudándonos, viene muy bien esa ayuda. Pero resulta que tenemos que cuidar las normas del Gafilat porque en algunas cosas se pasan de listos y de ortodoxos, ¿verdad? No permiten que un micro ahorrista de la Argentina o un microinversor vengan a trabajar al país trayendo pocas sumas de dinero, por ejemplo $5,000 o $10,000. Resulta que no les permiten abrir cuenta corriente si es que no demuestra el origen de lo traído, y no solamente eso, sino que no pueden abrir empresas legalmente hablando. Es decir, los condenan a la ilegalidad o a la clandestinidad. Y es una pena que se haga eso con los que están huyendo del caos en su país. Por eso, a eso iba, porque viene acá la gente y no puede... Y yo creo que eso se puede mejorar, pero hay otra cosa que es importante y que se puede mejorar también. Está bien que seamos rigurosos y hasta feroces en el combate contra el lavado de dinero, porque es el camino que lleva al narcoterrorismo y al narcotráfico y al terrorismo nacional e internacional. Está muy bien, pero no estemos aplicando esas mismas normas para el que hace lavado de dinero comercial. O sea, el tipo que está dejando de pagar impuestos aquí y allá, ya dijimos que el 40% de lo que deben pagar no pagan impuestos. A eso hay que aplicarles la rigurosidad de la ley tributaria. O sea, tienen que pagar impuestos y además multas y intereses punitorios por no haber pagado puntualmente, ¿verdad? A esa gente hay que castigarles con dinero. Pero a los que están matando a conciudadanos locales, nacionales o internacionales, a esa gente que practica crimen organizado en nuestro país, que las hay, la frontera con Brasil está repleta de crímenes por encargo o crímenes directos, al punto de que nos parece que estamos convirtiéndonos ya en lo que era Colombia hace algunas décadas y lo que sigue siendo el norte de México, ¿verdad? Eso es campo de terrorismo ya. ¿Y la usura en qué nivel entra acá? Y la usura hay que combatir igual que la evasión tributaria. A los que están practicando usura hay que aplicarles todas las multas del caso. Es decir, tenemos que tener una política económica y financiera que castigue a los que evaden impuestos y a los que no cobran las tasas de interés autorizadas por el Banco Central. Pero a mí me parece que Gafilat se ha pasado en la ortodoxia y castiga a todo el mundo, incluso a los microinversores y a los microahorristas, y es que no se manejan legalmente. Pero resulta que no se le puede pedir a los argentinos que huyen una apropiación de sus ahorros que llega hasta el 50%. ¿Quién quiere pagar 50% al Estado? Incluso legalmente, increíblemente. Eso están padeciendo los argentinos. Los argentinos están a punto de caer en bancarrota porque resulta que el Estado que tiene se traga todo, hasta lo que no tiene, ¿no? ¿Verdad? Y el peronismo es la peor manifestación de repudio a la ciudadanía, a los conciudadanos argentinos, porque está trabajando literalmente en contra de ellos. Y como hay ideología de por medio, en el momento que uno empieza a hablar en términos técnicos de esta manera, entonces ellos enarbolan la bandera de Chávez y de Maduro y de todos estos otros que están en esta cuestión, como el líder de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua, y hasta AMLO, que tiene también sus ocurrencias bastante raras, ¿verdad? Pero resulta que muy poca gente se fija en lo relativamente bien que están las políticas públicas en Chile, Uruguay, Nicaragua y Paraguay. ¿Nicaragua también? Perdón, me equivoqué. Costa Rica. Costa Rica. Gracias por avisarme. Son Rica. Chile, Uruguay, Costa Rica y Paraguay. Y digo Paraguay en último lugar para ser simplemente humilde. Pero me parece que nosotros estamos mejor que Uruguay y que Costa Rica. ¿Sí? Es de Chile de donde podríamos aprender mucho. Y hay que tener mucho cuidado con el ascenso de las izquierdas anacrónicas que están queriendo echar abajo lo que ha logrado Chile en décadas de esfuerzos, ¿verdad? Yo soy conservador, Bruno Masi, pero respeto las libertades, sobre todo las de los demás, y respeto los derechos humanos ante las etnias y las opciones religiosas, ¿verdad? Y soy partidario de políticas públicas que ayuden a los necesitados, ¿verdad? Pero dentro de un contexto sobrio de política económica y financiera que haga posible la financiación de todo eso, ¿verdad? Pero no podemos nosotros estar coqueteando
con modelos perimidos de comunismo abortado o incluso estropeado. Yo no sé si llamar comunismo a lo que está teniendo lugar en Cuba, o los que quieren imponer los de Nicaragua, o los que quieren imponer los peruanos de Castillo. Yo creo que eso es más bien populismo de derechas o de izquierdas, como se lo quiera llamar, ¿verdad? Pero nuestros enemigos principales hoy en día están en el islamismo tipo califato, el Estado Islámico, Al-Qaeda, que está siendo fortalecida ahora con la caída de la presencia de la OTAN y de sus aliados en Afganistán, ¿verdad? Que hay que analizar también ese tema porque tiene repercusión internacional también en América Latina. Y el avance talibán en Afganistán. También. Lo que quiero decirte es nuestros principales enemigos en América Latina siguen siendo el Estado Islámico, tipo califato, el comunismo de China continental, que es una autocracia expansiva, el comunismo de Rusia, que es también una autocracia expansiva. Y lo que a nosotros, los profesionales de visión global, nos desespera es que la Unión Europea no logra imponerse, ni siquiera en su propio seno, porque la dictadura de Bielorrusia, encabezada por Lukashenko, está masacrando a sus opositores en medio de la Unión Europea, uno de los continentes más democráticos del mundo. No entiendo cómo los europeos pueden tolerar eso. No solamente eso, los europeos toleraron callandito la apropiación de Crimea de parte de la Rusia comunista. ¿Cómo es posible que eso permitan? Por el gas que está llegando. Y por el gas y por otros argumentos que hay que tener en cuenta, pero resulta que no hay que transar con autocracias expansionistas, así yo las denominaría, porque ni siquiera son fieles al comunismo ortodoxo de Karl Marx o de Hegel, ¿verdad? Es decir, esa es una prostitución a la clase trabajadora. Bueno, Ricardo Rodríguez Silvero, fuerte, pero está muy interesante. 46 de las 11, aquí está Yes. Estamos justamente con Ricardo Rodríguez Silvero, alto analista político, económico, pero él sabe mucho de política también, un economista brillante. Y Gafilat, oportunidades, desafíos, la pregunta para seguir con este tema y que nos ahondes en soluciones o transparentar el significado de la fuerza del Gafilat en el mundo y sobre todo en estos países nuestros de la región, Paraguay por supuesto al frente ahí. ¿Nos perjudicaría si Gafilat saca un dictamen en contra de Paraguay, por ejemplo? Es una buena pregunta. Sí, esa es una pregunta clave, pero también están los riesgos de incumplimiento. Los riesgos de incumplimiento, ese es un buen resumen. ¿Por qué hay riesgos de que no podamos cumplir esas normas por más que con buena fe y buen empeño querramos cumplirlas? Bueno, y ahí está, por ejemplo, no pueden ser cumplidas en los países signatarios porque las instituciones establecidas por mandato constitucional para luchar contra el lavado de activos, el crimen organizado y el terrorismo internacional son afines a intereses creados a partidos políticos y otros grupos de presión. Bueno, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía de Delitos Económicos, entre otras, no son independientes de los mismos. La otra manera de interpretar el título es que la praxis de estas instituciones deja mucho que desear. Hay al más alto nivel declaraciones de buenas intenciones, pero aún no se cuenta con suficiente presupuesto ni personal especializado que les permita poner las nuevas normas en vigencia. ¿Cuáles son esas nuevas normas? Y las nuevas normas son que hay que combatir el lavado de dinero. Yo estuve hablando ya en la primera parte del programa de que el lavado de dinero que provenga del crimen organizado, es decir, de todo lo que sean delitos criminales, también giros ilegales a carpas terroristas, eso debe ser eliminado de nuestro país.
La única forma de conseguirlo es entrar en cooperación internacional con instituciones y países que están ya experimentadas en el combate de ese tipo de delitos, porque no es tan fácil combatir todo eso, ¿verdad? Pero en el caso del lavado de activos, yo tengo ahí una diferencia de opinión con relación a algunos ortodoxos, ¿verdad? A mí me parece muy bien que se laven los activos cuando se trata de negocios comerciales como falta del pago de impuestos o de pagar las tasas de interés que corresponden, ese tipo de delitos comerciales. Me parece que hay que posibilitar el lavado de ese dinero, pero aplicando ferozmente las penas o las multas de la política tributaria y de la política financiera. La política tributaria va en contra de la evasión de impuestos, y la política financiera está en birlar las tasas de interés que hay que pagar en la intermediación financiera. Ahí están, por ejemplo, los usureros. En esos casos hay que aplicar sanciones y ejemplares, pero no llegar al extremo de decir que a esta gente hay que eliminarla. Es decir, eso sí se debe hacer con el crimen organizado y con el terrorismo internacional. Y allí es donde el Paraguay debe entrar en cooperación con países que nos puedan ayudar. Y hay países que pueden ayudarnos a nosotros. O sea, que los usureros sigan viviendo. No, que los contrabandistas, los usureros y los evasores de impuestos se transparenten pagando impuestos y tasas de intereses que son las que deben ser pagadas. Por eso te decía, o sea, el usurero puede continuar con su trabajo. Sí, pero parece que sigue siendo usurero. No, el usurero y el contrabandista y el evasor de impuestos tienen que dejar de hacer eso. Bueno, por eso. Tiene que cambiar de rubro el usurero. Que cambien de rubro. Bueno, y hay muchas repercusiones, por ejemplo, los sectores políticos y privados juntos con la ciudadanía no son conscientes de las repercusiones que tendrá el incumplimiento de las normas del Gafilat. Y aquí algunas solo en el ámbito financiero y en los negocios internacionales. Por ejemplo, Bruno, sí, hay riesgo, si nos aplican sanciones, ¿verdad? Hay riesgo del cierre de cuentas de corresponsalía bancaria. Es decir, los bancos ya no van a poder utilizar los servicios de intermediación de otros bancos en el exterior. Eso es grave para un banquero. Saben perfectamente que eso puede conducir a la quiebra de su entidad financiera. Después se van a encarecer naturalmente los servicios bancarios. Hay limitación para realizar transacciones internacionales. También. O sea, todo va a salir más caro. La repercusión sobre negocios de los sectores importador, exportador y de empresas transnacionales va a ser enorme. Y después esas otras cualidades de las repercusiones, si seguís leyendo. Claro, un país en la lista es considerado una jurisdicción riesgosa y asociada a la falta de transparencia en las actividades y cumplimiento de los estándares internacionales, cierre de cuentas a operadores de remesas. Estas son las repercusiones: limitaciones al cambio de divisas, encarecimiento de líneas de crédito y menor posibilidad de elegibilidad para ser sujetos de crédito como país, contracciones en inversiones en inversiones y repercusiones negativas sobre sectores de la economía. Los países de la red financiera mundial nos incluirían dentro de sus propios listados de países de riesgo. ¿Paraguay es un país de riesgo o no? Y la calificación de riesgo soberano baja y se obstaculizarían los objetivos nacionales de llegar al nivel grado de inversión y admisión a la OCDE. ¿Qué es eso? Es la organización de países más adelantados del mundo. ¿Somos un país de riesgo nosotros en cuanto a esto? No, con todas esas letras no, pero si nosotros no empezamos a aplicar nuestras propias normas bancarias y financieras y nuestras propias normas tributarias, podemos convertirnos en un país de riesgo. Porque tenemos la macroeconomía bajo control, bien sólida por cierto, pero ya sabes que mi opinión es que la microeconomía no lo está, y ahí está la multitud de nuestros pequeños empresarios, tanto urbanos como rurales. Bueno, justamente el Gafilat controla a las empresas grandes o también a las medianas y pequeñas. Bueno, también las medianas y pequeñas son controladas, digamos así.
Acá lo que habría que poner énfasis es en la evasión monumental que se produce en el comercio exterior vía evasión tributaria, por ejemplo, vía contrabando, y hay otros rubros muy poderosos en el comercio exterior que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Perdóname, recién hace unos días atrás, la pasada semana, estuve leyendo que el mismo intendente de Clorinda dice que era el articulador del ¿cómo se llama? Del contrabando hacia Paraguay de los productos argentinos, por ejemplo. Cosas veredes, Sancho decía ya Cervantes. O sea, es lo que está ocurriendo en Paraguay, a pesar de que tenemos atributos para estar entre los mejores de América Latina, pero es desesperante porque nos puede llevar por el mismo camino de Argentina y hasta de Venezuela si no prestamos atención. Y lo que más me preocupa es la influencia islámica del Estado califato, cuidado, así como de las autocracias expansivas o imperialistas como la China continental, Rusia, porque nosotros, mientras nos descuidemos y los Estados Unidos sigan mirando hacia el oriente y la Unión Europea no termine de solucionar sus luchas intestinas, y estamos a merced de Xi Jinping, de Putin, y si nos descuidamos también hasta de Erdogan y Lukashenko. Bueno, estuve antes con Jaeli dando un pantallazo de la invasión musulmana a Gran Bretaña, de que ahora hay autoridades, todas son musulmanas en ciudades importantes de Gran Bretaña, de Inglaterra. Todo esto fue logrado por solo 4 millones de musulmanes de los 67 millones de habitantes que tiene Inglaterra. Hoy en día hay más de 3.000 mezquitas musulmanas en Inglaterra, por ejemplo. Estamos dando un pantallazo de la realidad de las cosas también. Por lo de Afganistán, ¿qué pasa? El talibanismo y todo lo que sea, el califato que está sosteniendo acá Rodríguez Silvero, que es muy cierto lo que pasa en el mundo, el avance, seguramente desesperada esta gente por salir de sus propios países, qué sé yo. Hoy en día hay más de 3.000 mezquitas musulmanas en Inglaterra. Hay más de 130 cortes de Sharia musulmanes. Hay más de 50 consejos musulmanes de Sharia. El 78% de las mujeres musulmanas no trabajan, son apoyadas por el Estado, más tienen la gratuidad en cuanto a sus viviendas a favor de ellas. El 63% de los hombres musulmanes no trabajan, son apoyados por el Estado, más las viviendas gratuitas también. Las familias musulmanas con un promedio de 6 a 8 hijos apoyadas por el Estado reciben alojamiento gratis. Ahora todas las escuelas en el Reino Unido deben dar una lección sobre el Islam. Y nosotros en España, dicen ellos, no podemos decidir sobre la política de inmigración. Bueno, una de las formas de combatir este fenómeno, no sé si hay que combatir este fenómeno o cómo redireccionarlo, es continuar difundiendo esta información a lo largo de los Estados Unidos, de Europa, de todo el mundo, para informar a los ciudadanos sin educación, que escuchan principalmente la radio y ven la televisión, alguna vez leen un periódico, pero ninguno difunde esta peligrosísima verdad. No sé si llega a tanto esto, pero al día de hoy no he visto pasar esta información, dice la persona que envió esto, a través de los medios de comunicación españoles. ¿La han visto ustedes? Por favor, pasalo para... La cultura musulmana ha invadido silenciosamente al occidente y ya están sacando sus afiladas y destructuras garras. Francia tiene 5 millones de problemas, Inglaterra y Alemania 3 millones cada uno, y España con 2 millones. Estados Unidos aproximadamente con 500.000, y nosotros mezquitas en San Andrés y Macao, dice. Ellos, o Maicao, dice, no sé qué es esto. Ellos actúan solapadamente y algunos aparentan ser pacíficos mientras están anidando, pero cuando logren mayorías imponen sus leyes y se vuelven violentos. Salió también Rusia, Putin, a combatir esto, porque alguien le vino a decir que quería abrir una mezquita, creo que en Rusia. Le dijo, sí, no hay ningún problema, si hacemos lo propio con el símbolo religioso de los rusos, ¿cómo se llama? En el país suyo, no hay ningún problema, le dijo Putin a... Quiero decir, para hablar de realidades ¿Vos estás consciente de lo que pasa acá? Sí.
quiero decir, para hablar de realidades fundamentales que son determinantes, es que la feligresía más populosa del mundo es la del islamismo. Así, che. Más populoso. O sea, hay más creyentes islámicos en el mundo que cualquier otra religión. Pero aparte de eso, los islamistas, si es que se les puede llamar así a todos, tienen 1.700 millones de habitantes. No es moco de pavo, de los cuales 100 millones están radicalizados. Es decir, tampoco tenemos que volvernos nosotros ciegamente antimusulmanes. En todo caso, tendríamos que refinar nuestra puntería y apuntar al Estado Islámico tipo califato. Apuntar a Al-Qaeda, apuntar a Afganistán, que están teniendo todos los días titulares en estos días de brutalidad medieval. Realmente esa parte radicalizada del Islam vive en la Edad Media, pero la Edad Media baja, o sea, la que está más lejos de nuestra autoridad. Ellos no están en condiciones de una modernidad así relativamente aceptables. Pero tenemos que ser conscientes de que mientras nosotros ni siquiera tengamos idea de lo que son los musulmanes y los islamistas y el Estado califato, la gente no está enterada de lo que es eso realmente. Sí, realmente. Y Rusia, por ejemplo, Putin dijo a los rusos ahí, en Rusia vivid como rusos, dijo. Cualquier minoría de cualquier parte que quiera vivir en Rusia, trabajar y comer en Rusia, debe hablar ruso y debe respetar las leyes rusas. Si ellos prefieren la ley sharia y vivir una vida de musulmanes, les aconsejo que se vayan a aquellos lugares donde esa sea la ley del Estado. Rusia no necesita minorías musulmanas, esas minorías necesitan a Rusia y no les garantizamos privilegios especiales ni tratamos de cambiar nuestras leyes adaptándolas a sus deseos. No importa lo alto que exclamen discriminación, no toleraremos faltas de respeto hacia nuestra cultura rusa. Debemos aprender mucho de los suicidios de los Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Francia, etcétera, si queremos sobrevivir como nación. Los musulmanes están venciendo en esos países y no lo lograrán aquí en Rusia. Las tradiciones y costumbres rusas no son compatibles con la falta de cultura y formas primitivas de la ley sharia y de los musulmanes. Cuando este honorable cuerpo legislativo piense crear nuevas leyes, deberá tener en mente primero el interés nacional ruso, observando que las minorías musulmanas no son rusas. Bueno, se puso el Parlamento de pie. Hay que aclarar a los televidentes y a los oyentes que está hablando uno de los peores autócratas imperialistas del mundo, que se sirve del comunismo para imponer su ideología. Es peligrosísimo ese señor. Pero está defendiendo los modos, usos y costumbres de Rusia. Y bueno, eso está bien que lo haga, pero es mejor que no sea es mejor que no sea uno que se autodenomina autócrata de por vida. ¿Quién le da derecho a él a gobernar Rusia toda la vida? Más de 20 años hace. ¿Y qué pasa si desaparecen nuestras costumbres, nuestro idioma, que es lo que siempre quisieron combatir? No, eso hay que defender desde luego, pero no al precio de caer en el comunismo ni de caer en el autoritarismo también, que también es autocracia imperialista de Xi Jinping. Para mí que son las peores opciones, ¿verdad? Yo creo que peores opciones que Xi Jinping probablemente no haya. Ya le sigue Putin. Y si nos fijamos en el autodenominado califato islamista, y eso es peligrosísimo. Esa es gente terrorista que está matando a mansalva, ¿verdad? En un minuto, eso de Afganistán, así rápidamente, nomás para... Afganistán empieza en los registros de los historiadores 1500 años antes de Cristo. Y era un montón de etnias encarnizadamente enemistadas ya desde un comienzo, ¿verdad? Y cuando la historia, es decir, los registros por papeles y por papiro o por rocas, se empieza a leer el estado de, no estado en el sentido jurídico del término, sino la evolución de afganos. Sí. No, ahora quiero decir, la evolución de afganos alcaidistas y Estado Islámico es diferente. Ellos están enemistados entre sí. Es decir, hay que conocer las entrañas de lo que está pasando en Afganistán y en Pakistán. Porque allí
está la cuna del terrorismo global. En Pakistán. Pakistán y Afganistán son la cuna de Osama Bin Laden. De todo lo que nos pasa en el mundo que es hoy. un multimillonario saudita que decidió dedicarle la guerra al occidente. Y en primer lugar a los Estados Unidos. En segundo lugar ya a la Unión Europea. Es decir, peligrosísimo. Es cierto que pasó a mejor vida, pero su organización sigue bien campante. Entonces lo que hay que preguntarse con el retiro de la OTAN y de sus aliados, sin olvidar que antes, 20 años o más, estuvo también la Unión Soviética queriendo dominar Afganistán, no lo consiguió, y antes de la Unión Soviética también Gran Bretaña intentó, no lo consiguió. Es decir, ese territorio y esa geografía y esa cultura de los afganos, más los otros islámicos que son enemigos de ellos, teniendo en cuenta que sus etnias, la de los afganes, están peleando entre sí, ese territorio derrumba potencias mundiales. Derrumbó a Gran Bretaña, derrumbó a la Unión Soviética y ahora derrumbó a la OTAN y a sus aliados, pero de una forma tan estrepitosa y tan cruenta que realmente le dan a uno vergüenza a los Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Cómo es posible que hayan llegado a ese extremo? Bueno, lo que te demuestra es que en esa lucha encarnizada que tienen las diversas etnias que viven en Afganistán y en Pakistán, las más peligrosas son Al-Qaeda, que son enemigos de los talibanes, ojo, y el Estado Islámico, que también es enemigo de los talibanes. Entonces lo que hay que ver es ¿quién tiene el poder en Afganistán ahora? ¿Quién tiene la razón? No quiero ni pensar en la razón, ¿verdad? ¿Quién tiene el poder? Porque también a China continental le preocupa lo que está ocurriendo ahí, porque el Estado Islámico es cualquier cosa menos Xi Jinpingista, ¿verdad? El Estado Islámico es también contrario a Putin. O sea, Putin no va a estar muy contento de que sea el Estado Islámico el que tome el poder en Afganistán. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado todo el mundo, no solamente los que están cerca de esos países. Aparte de eso, Afganistán, digamos Afganistán, no hablemos de Talibán solo, o de Al-Qaeda solo, o del califato solo. Digamos Afganistán es un país, uno de los más pobres del mundo. Llegan a casi 40 millones de habitantes, de los cuales 17 o 18 millones se mueren de hambre. Es decir, es un desastre Afganistán. Y yo no sé si le va a ir mejor ahora que se han retirado la OTAN y los países aliados. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. ¿Algo que quieras agregar, así, algo que tenemos tanto, que vos sobre todo, que hablas de un montón de cosas siempre certeras? Lo que quiero decirte es, tengamos mucho cuidado también nosotros a nivel local con Gafilat. Gafilat merece nuestro apoyo, pero digamos, bien consciente de que hay normas de Gafilat que nos pueden colocar en figurillas. Y también hay que saber que nuestros poderes públicos y privados, que deberían estar interesados en el control del crimen organizado y de los giros ilegales al exterior, y parecen no preocuparse mucho por eso. Y eso es lo que me llama mucho la atención. Paraguay está en el listado gris de Gafilat. ¿Cómo que se llama? Paraguay, el renglón gris. En los años 2011 a 2012 más o menos ya estuvo en una jurisdicción riesgosa. Así la llamó la autocracia de otro signo, pero también los representantes del occidentalismo que quieren que se respeten el Estado de Derecho en democracia con valores afines a la dignidad humana, ¿verdad? Bueno, todos están de acuerdo, incluyendo estos últimos, de que América Latina tiene que prestar mucha atención a lo que está ocurriendo con el terrorismo y con el narcoterrorismo y con los giros ilegales, porque están al acecho y no solamente mirando. La China continental, Rusia y también el Estado Islámico. O sea, seamos conscientes de que estamos a merced de todos ellos si nosotros, los latinoamericanos, no nos ponemos las pilas. Y mientras fortificamos. Y mientras sigamos influidos por Maduro y por Fernández de la Argentina, nos puede ir realmente muy mal. Bueno, 12 minutos de las 12. Muchas gracias, Ricardo Rodríguez Silvero. Seguimos teniendo sueños para mejorar, y los sueños también vienen de la mano de esta canción de Fleetwood Mac, ahora mismo en BM Online y en el canal 21 de Tigo Star.